estamos aquí en un nuevo programa de El Porteño en Video, donde hemos realizado y vamos a seguir realizando conversaciones con distintos dirigentes y personas que han tenido alguna actividad protagónica dirigente en este momento tan difícil que nos ha tocado enfrentar, sobre todo a la clase trabajadora, no solamente de Chile, sino que de todo el mundo. Hoy día nos acompaña nuestra querida compañera Vilma Álvarez Parada. Ella es la presidenta del Sindicato de Trabajadores de Jumbo La Dehesa y además es miembro de la Directiva Nacional de la Confederación de Trabajadores del Comercio. ¿Cómo estás, Vilma? Bien, buenas tardes, muchas gracias. Un gusto que me inviten a esta entrevista, que es una ventana más que se abre para exponer las ideas y las luchas de los trabajadores. Exactamente, te agradecemos a ti por tu tiempo. Sabemos que han sido momentos muy difíciles, sobre todo para los dirigentes, que queremos ir más allá, ¿no? Más allá que complacer al gobierno. Mira, nosotros hemos seguido de cerca la trayectoria tanto de lo que ha hecho la CUT, lo que hace ANEP, lo que hacen distintos sindicatos y gremios. En este momento nos estamos enfrentando una situación de despido, una situación ahí que el gobierno quiere proteger el empleo, pero a costa de los propios trabajadores, etcétera. Y hemos tomado conocimiento de que a ti se te ha suspendido del cargo en la directiva de la Confederación de Trabajadores del Comercio. Cuéntanos, ¿esto es así? ¿Qué motivó esta suspensión, Vilma? Bueno, la suspensión no surge de un momento a otro o en una reunión determinada. Viene, digamos, de a partir de lo que fue el acuerdo por la paz, ¿Ya? que en el fondo afectó también a la organización sindical. Eso significó, así en forma encubierta, no abiertamente, una tregua de movilización. Y ahí donde al interior de la Confederación yo estuve planteando el tema de la huelga general. Entonces, como respuesta a los ataques que estaba haciendo y que continúa haciendo los empresarios, ¿no? Claro. Principalmente el comercio, porque yo soy del área de comercio. Y la confederación está compuesta la directiva nacional, la dirección nacional, por alrededor de 36 dirigentes de distintas empresas, digamos, de distintos, eh, como de París, de Cencosud en general hay mucha presencia y también del Ripley y en este caso del líder, Walmart. Yeah. También, entonces ellos también habían sido atacados, en general hemos sido atacados los trabajadores durante todo este periodo y especialmente durante lo que fue a partir del 18 de octubre, la lucha y la explosión social nos afectó brutalmente a nosotros en los sectores del comercio, o sea, nos rebajaron los sueldos, nos cambiaron los turnos, no nos pagaban lo que correspondía, y no era responsabilidad nuestra, que había que cerrar más temprano, etcétera. Entonces, ya, digamos, con la explosión social, habíamos tenido problemas con los empresarios y no había una respuesta contundente hacia el empresariado por parte de la Confederación. Entonces yo ahí venía reclamando la presencia fuerte, digamos, no solo en la Plaza de la Dignidad, que es una cosa simbólica, digamos, ¿no? Sino que más una respuesta como un paro, una huelga general, que sí se dio el 19, o sea, en noviembre, el 12 de noviembre se dio ese paro, esa huelga que se provocó al empresariado y provocó a la clase política para después firmar el acuerdo y el pacto de no agresión. Claro. Oye, Vilma, Y pero canalizar esto a través de la demanda. ¿Ah? ¿esta suspensión en qué va? ¿Esto se va a No te escucho. concretar? ¿Me escuchas bien? Bueno, yo estoy suspendida. Ah, ¿está Sí, suspendida? ahora sí. Estoy suspendida de mi cargo. Estoy suspendida porque el jueves
eh, 9 de abril se votó la suspensión mía, porque yo no había acatado justamente no seguir hablando fuera de la organización el tema, o sea, esto de la huelga. Entonces, como yo insistí y me junté con otros dirigentes como que estaban fuera de la organización de la Confederación para seguir planteando la necesidad de la huelga general, incluso en tiempos de pandemia, o sea, discutirlo, o sea, nadie está diciendo que convoquemos en un contexto de pandemia a una huelga general, pero incluso y que por último hiciéramos los trabajadores que estábamos obligados a trabajar, que hiciéramos alguna movilización. Bueno, Claro. el 9 se votó mi suspensión y sin mi presencia en el directorio. ¿Y eso obedece a los estatutos, compañera? ¿Eso Mira, es la legal eso? verdad es que lo está... Porque yo entiendo que los sindicatos tenemos No, eso autonomía. es una... Claro, no se han respetado los estatutos, no se me ha dado el espacio para, eh, digamos, exponer que se sea escuchada mi posición. Simplemente ellos consideraron que yo había infringido en varias ocasiones los acuerdos y entonces era suficiente como para sacarme del directorio porque significaba que yo estaba eh, infringiendo una ruptura al interior haciendo paralelismo, que no estaba llevando a cabo los acuerdos, que eran en el fondo no hacer huelga ni actividad ninguna hasta después del plebiscito. Incluso durante la convocatoria a lo que fue estado de excepción por parte del gobierno, incluso en ese momento que fuimos atacados los trabajadores, yo planteaba la necesidad de hacer huelga, quedarse en la casa y de plantear alguna movilización y entonces ellos dijeron que no, que ya esto era lo último que yo podía estar haciendo, o sea, convocando actividades de movilización y que yo era peligroso. Compañera, ¿y quiénes componen la directiva de la Confederación de Trabajadores del Comercio? Bueno, en esto el reconocido militante de la concertación, o sea, del Partido Socialista. Y bueno, Manuel Díaz como presidente, él tiene incluso una información en el WhatsApp donde dice claramente, que yo lo tengo ahí, donde dice que hay que sancionar a la compañera porque ella está convocando a huelga general y eso ya es el colmo, que hay que aplicarle una sanción. Oh. Entonces, Entonces, ellos este se oponen presidente, a la huelga, se oponen a cualquier tipo de movilización. exacto, se oponen a cualquier tipo de movilización, ¿no? Que signifique los acuerdos que ellos tienen, porque en el fondo aquí hay un acuerdo por debajo de decir de no agresión al empresariado. O sea, está claramente, o sea, O sea, ellos están del eso lado se ve. del empresariado en este caso y del gobierno, como se dice coloquialmente, Claro, dando ropa. claro, en el fondo estamos hablando de que hay un pacto de no agresión. Ya. Bueno, es lamentable, lamentable y eso explica muchas cosas por qué el movimiento de trabajadores en Chile ha ido perdiendo fuerza los últimos 30 años después de la dictadura, ya nunca más volvimos a hacer lo que fueron nuestros próceres anteriores, Clotario Blest, qué sé yo. Es por este tipo de comportamientos, de actitudes que algunos dirigentes toman, ¿no? Que en vez de estar del lado de los trabajadores, están del lado patronal y en este caso del gobierno. Compañera, para seguir esta conversación, cuéntanos, queremos saber en qué situación se encuentran hoy día los trabajadores de tu sector, cómo está la situación con los despidos, cómo está la situación esta de la ley de protección al trabajo, qué dicen los trabajadores, están conformes, no sé, le dan alguna esperanza el patrón, ¿cómo se ve el futuro a corto plazo esto? Bueno, en primer lugar, esto ha impactado mucho el despido sin indemnización y la suspensión de los contratos.
la reducción de los sueldos, incluso entre un 20 y un 50%, ha impactado, ha quedado, los trabajadores han quedado, digamos, eh, sin una herramienta para responder, porque los sindicatos, desafortunadamente, en este caso Jumbo, por ejemplo, han sido correa de transmisión de la Oficina de Recursos Humanos, nada más. Y las explicaciones que han dado son que, bueno, la ley está así, ¿qué le vamos a hacer? El empresario puede administrar como él quiere su empresa. Entonces, o lo que hay que proteger son los empleos, así que o lo tomas o lo dejas. Entonces, han actuado los sindicatos en esa función. Entonces, los trabajadores solamente han acatado eh, con rabia, con mucha angustia, porque están muy endeudados, tienen que comer, si ya los sueldos eran bajos, o sea, 300, 400 mil pesos, 500 en algunos casos, ya es poco para una familia. Compañera, ¿tienes una cifra gruesa de la cantidad de trabajadores que han sido despedidos? Mira, no hay claridad en este momento en lo que es el comercio, pero lo que es en general hay 800.000 cartas de suspensiones, 800.000 suspensiones, es lo que ha dicho en general la Dirección del Trabajo, y 300.000 cartas de despido. Ahora, los finiquitos normalmente no tienen, digamos, plata, o sea, no hay finiquitos donde uno pueda solamente rescatar las vacaciones, proporcional y eso. Y en algunos casos se lo han hecho, que han sido capaces de pagar, lo han hecho en cuotas, como es en el caso de ITES. Entonces, tenemos hoy día una situación muy compleja, porque la mayoría de los trabajadores no tienen recursos, no tuvieron la quincena este mes, y a fin de mes no va a haber plata. Entonces, solamente se están, digamos, recogiendo hacia su fondo de cesantía, de seguro de cesantía, y nada más. ¿Y ese seguro Y cubre cuántos meses? ¿3 meses, entiendo? bueno, la ley dice que puede ser de 3 a 5 meses. Ya. Pero la verdad es que no va a alcanzar a cubrir los 3 meses, porque primero el 70% de lo que hay en el fondo, y después va disminuyendo en 3 cuotas. Y después se supone que el Estado va a dar, que todavía no está clara, la cifra que va a subsidiar por el tiempo restante. Entonces, a los trabajadores que están, digamos, en esa condición de suspensión de sus contratos. Y es más, todavía más perjudicado el trabajador, porque al estar suspendido sus contratos, no puede hacer efectivo los seguros por cesantía en las casas comerciales. Entonces las deudas continúan corriendo. O sea, un trabajador, por último, que es despedido, presenta su finiquito en la casa comercial y hace correr su seguro. Y ahí le cubre una cantidad acordada en ese seguro. Los contratos suspendidos no les permite nada. Entonces, aún es una situación más compleja para el trabajador todavía. O sea, podemos decir que hay cercano a 1 millón, un poco más de 1 millón de hogares que hoy día están completamente afligidos, que tienen un futuro cercano súper incierto, sin trabajo, sin... oh, mal, todo Hay mal. más de 3 millones de personas. A este fin de mes pasado habían casi 3 millones de personas. Es decir, el próximo mes van a haber mucho más personas despedidas, y por empresas cerradas y talleres, etcétera. Entonces, vamos a una situación caótica. La verdad es que vamos a hacer una situación caótica. Ahora, la ley de protección del empleo, que no es más que la ley de protección del empresario, digamos, eh, la hemos reclamado a la CUT, y la CUT que ha respondido. O sea, hemos reclamado esto porque tiene que haber una, digamos, una contraparte que replique. Nada, hoy día la CUT lo que está planteando es mejorar a través del lobby con los diputados, con los senadores,
hablar a nivel de gobierno, pero la verdad es que no tiene ninguna posibilidad de mejorar esta ley. Y lo que hay que hacer en este caso es la derogación, hay que exigir la derogación. La central sindical hoy día está en una situación donde fue parte de este proceso de aprobación de esta ley, y, pero ahora se encuentra entrampado, o sea, no haya cómo hacer pie atrás. Y el único pie atrás que podrían hacer ellos es, digamos, exigir la derogación. O sea, la única posibilidad, no hay otra. Claro, Entonces, pero los dirigentes, la CUT, que se no tienen la fuerza, no tienen como el deseo de pelearla, es la sensación que hay. claro, entonces uno puede decir ya cuáles son las alternativas que nos quedan frente a esta situación, porque es una situación, un despeñadero para los trabajadores, o sea, vamos de mal en peor. Y la salida que hay no está en el contexto de la CUP, lo que está planteando la CUP, no está en el gobierno ni en las mesas de diálogo entre la supuesta oposición y los empresarios y el gobierno. Ahí no está la salida. La salida a la actual situación debe ser propia, independiente de toda esta estructura institucionales, porque son instituciones que están, digamos, fuera del contexto de la lucha de hoy día que podrían dar los trabajadores. Entonces, hoy día nosotros como trabajadores lo único que podemos hacer es buscar alianzas con otros sectores de la producción, con otros sectores de la clase trabajadora, con los mineros, con los sectores portuarios, buscar la fuerza para poder enfrentar esto. Y junto a otros trabajadores de Starbucks, de algunas maestranzas y de trabajadores de subcontratos de la minería, la obrera que le llamamos, para llamar a los dirigentes sindicales a enfrentar en un gran congreso. Ojalá pudiéramos hacerlo físicamente, pero si no se puede hacer físicamente, por ahora, por lo menos establecer lazos para poder Claro, enfrentar un congreso, claro, en buscar una salida a esta situación, claro. Empezar porque es a un coordinar. callejón sin salida. Exacto, exactamente. Comparto completamente tu postura, compañera. Y quería preguntarte ahora, la corriente sindical obrera. Yo entiendo que tú eres de esa corriente y explícanos un poquito en qué consiste, cuáles son las tareas que tienen, eh, qué están haciendo. Bueno, Bueno, en estos momentos nosotros hemos sacado como un manifiesto donde tenemos nuestras propuestas ahí que son, digamos, básicamente contra la pandemia, o sea, cómo resolver el problema de la pandemia que hoy día no está resuelto dentro del actual gobierno. Estamos planteando el tema de incluso de la nacional o la estatización de los servicios privados de salud para poder enfrentarlo en la pandemia. Estamos planteando dentro de ese aspecto, poner más recursos hacia la salud pública y en el ámbito privado en general, estamos hablando, te estoy hablando de esto, en general estamos hablando sobre que, o sea, poner término a esta, porque es una ley, la ley de, digamos, de protección del empleo, protección del empresario, esta ley hay que ponerle fin, o sea, nosotros queremos poner fin a esto, pero tomando, digamos, las reivindicaciones más básicas que hoy día tenemos, como que el empresario pague los sueldos, si tiene plata, los empresarios ya tienen Claro, plata para pagar, tienen, cuentan con dinero, que paguen con sus utilidades los sueldos, echar abajo esta ley de protección del empleo, el dictamen que emitió la Dirección del Trabajo, echarlo abajo, exigir el pago íntegro de los sueldos, que el Estado garantice un sueldo mínimo a todos los trabajadores independientes y los trabajadores que hoy día se encuentran al margen de la posibilidad de obtener un salario, ¿no? Nosotros, porque eso es lo que hoy día el mínimo que una familia puede vivir para costear la salud, la vivienda y la alimentación.
Entonces, estamos planteando como esas cosas básicas. Y en la perspectiva de desarrollar un congreso, no solo que esté dentro del actual modelo, sino que romper con el modelo tratando de convocar una huelga general indefinida para derrotar este gobierno, si nosotros no podemos continuar con este gobierno y la perspectiva de un gobierno de los trabajadores. Esa es la visión. Necesitamos también seguridad social, terminar con las AFP, y solamente un gobierno de los trabajadores puede hacer eso. Ya queda claro que la ley, decreto ley 3500, no lo pueden derogar los parlamentarios, él lo puede derogar solamente el presidente de la República. Y para eso necesitamos llegar al gobierno como trabajadores. Y como primera medida, justamente derogar ese decreto. Entonces, la perspectiva es esa, avanzar y hacer eso, dar perspectiva a la lucha. Súper, súper. Bueno, yo creo que aquí hay que seguir en esa línea porque la pandemia no va a ser eterna. Si esto va a durar 2, 3 meses más, alarguémosla 5 meses más, pero no va a terminar. En ese momento, claramente, Claro. yo comparto contigo que todos los sectores productivos del país ya tenemos que empezar a articularnos. O sea, nosotros no podemos seguir bailando la música que pone el gobierno. O sea, el gobierno va a intentar por todos los medios que tenga para mantener este sistema que solamente les beneficia a ellos, a los empresariados. Bueno, compañera, ya nos va quedando poco tiempo y quería ver tu visión este 1 de mayo. Yo al menos no tengo memoria de que nos haya tocado un 1 de mayo que no podamos salir a conmemorar este día, a plantear nuestras demandas. O sea, este va a ser un 1 de mayo distinto y bastante triste por todo lo que hemos conversado. Imagínate, más de 3 millones de familias hoy día sin su fuente laboral. Es algo muy serio, o sea, y esto va a repercutir en la economía. Esto va a ser un proceso doloroso y largo. Entonces, ¿hay alguna tarea, alguna convocatoria para este 1 de mayo y cómo sería? Mira, nosotros como corriente estamos convocando a la Plaza de Dignidad Oh, ya. a las 11 de la mañana en conjunto con la convocatoria que ha hecho la Central Clasista. La perspectiva de hacer un meeting o algo así, aunque sea modesto, pero estar ahí, presente, porque la calle es nuestra y no te podemos entregarle de alguna manera estar ahí presente, ¿no? Y con precaución, eso sí, y todo lo que significa esto de estar en cuarentena, ¿no? Y lo otro es, pensamos de que el 1 de mayo debe ser la defensa de la vida y del trabajo y de los sueldos. Básicamente eso es lo que nosotros vamos a reivindicar. Vamos a sacar una hojita también explicativa y vamos a convocar también a distintos sectores para ir avanzando en la perspectiva de ese congreso. Perfecto, compañera, ya se nos acabó el tiempo, ha sido un placer conversar contigo este 1 de mayo, entonces a defender la vida, a defender el trabajo, a defender los salarios, a defender a los trabajadores, la clase trabajadora, y a Claro, seguir en la lucha nomás, po, seguir en la lucha porque es lo que nos toca en este minuto, resistir y seguir hacia derribar este sistema exactamente. capitalista radical. Bueno, un abrazo, muchas gracias y nos encontraremos en una próxima entrevista. Chao, Vilma. Gracias, muy amable, hasta luego. Nos vemos, chao.